El libro es uno de los sustentos fundamentales de la cultura, la transmisión del conocimiento, y República Dominicana es un país que ha desarrollado bastante su economía sobre la base de la proyección de una identidad cultural relacionada con sol, playa, arena blanca y merengue. Ahora bachata, que se transmite con muchísima facilidad porque hasta en China están dando clases de bachata. Pero, por supuesto, el libro representa una industria importante, pero básicamente más que economía es transmisión de conocimiento. Hemos invitado a José Enrique García, que es el director de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura, responsable de la Biblioteca Básica Dominicana, porque es un proyecto dentro del Ministerio de Cultura para la promoción de la lectura y el conocimiento de los textos básicos en todos los ámbitos: historia, literatura, novela, cuento, crítica, ensayo, narrativa en general, poesía, para que esté disponible en la mayor parte de la sociedad dominicana. José Enrique, muchas gracias por aceptar venir a esta conversación con nosotros sobre este tema de la cultura y básicamente en tu caso sobre la promoción y el libro. Aquí hemos tenido como fenómeno la desaparición de las librerías dominicanas. La librería es el centro comercial de compra de libros, por tanto la búsqueda del conocimiento. Eso ha ido desapareciendo, desapareció la Trinitaria como la librería del libro dominicano. Sí, con Virtudes y con Juan, y que ya desapareció. Bueno, pues eso lamentablemente es como languideciendo. Pero además Mateca, muchas Avante, muchísimas otras librerías que fueron simbólicas. Solamente queda el Cuesta Nacional, Centro del Libro. ¿Qué es lo que vamos a hacer para salvar el libro dominicano? Bueno, el libro está ahí, el libro existe, el libro existirá. Tú sabes que con todo el problema tecnológico hay un cierto desplazamiento, a cierto modo, de lector hacia la pantalla, hacia la cuestión digital. Pero el libro físico, el libro tiene unas condiciones intrínsecas que no la va a tener nunca el libro en la pantalla. Hay que convivir con todo, ¿no? Porque no podemos estar a la espalda de la tecnología, eso es imposible. Y además eso no tiene marcha atrás, eso es con eso. Pero el libro en sí va a convivir, el libro físico. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos una gran bibliografía, es recuperar los libros fundamentales nuestros. Cuando tú tienes, por ejemplo, hasta donde, por ejemplo, en la Editora Nacional que hemos llegado, que ya hemos recuperado, o sea, ya hemos publicado unos 20 tomos, tanto de poesía, ensayo, novela, cuentos. Estamos hablando de libros agotados. Sí, estamos hablando de los libros, vamos a llamarle la literatura viva dominicana, lo que hay que leer. Sí. Lo que tienen que leer todo dominicano común, todo dominicano medio, lo que tienen que leer todos los profesores, que debiera ser una exigencia primaria, sí. Porque eso es lo que somos, sí. El libro es lo que somos. Entonces, mira, a la par de todas estas luchas, vamos a decir, de tortuosidades que ha sido la historia dominicana, también se ha ido creando belleza y testimonio. Nosotros tenemos libros fundamentales. Cuando tú lees, cuando tú pones 20 o 25 tomos de esos libros, tanto de ensayo, poesía, narrativa, tú dices, pero aquí se creó, aquí se pensó, aquí claro, se creó belleza, ahí están eso. Pero, por ejemplo, entonces, tú dices Rufinito, de Federico García Godoy, o el Derrumbe, de Federico García Godoy. Sí. Son, la obra de Más. La obra de Pedro, bueno, sí, Salomé, sí, Manuel de Jesús Galván, que es una José novela. Gabriel García, ahora que tú hablas, José Ramón López, Pedro Francisco Bono, tú tienes sí. un cuerpo bibliográfico de mucho peso. Tulio Cestero, de mucho peso. Mira, nosotros estamos ahora trazando, ahora que ya estamos hablando,
para la Feria de Monte Plata, porque hemos hecho una colección, hemos ido a crear una colección de narrativa, hemos hecho homenaje de diferentes regiones, hicimos una del sur, hicimos una del sur. Ahora estamos trabajando, es un proyecto que ya está en camino de unos narradores del este. Sí. Es un libro de casi 20, 25, 26 autores, ahí hay 4 mujeres. Porque hay que desentrañar, hay que ver, hay que buscar las cosas que tenemos. Así rápidamente te voy a decir algo. ¿Tú conoces a Melba Marrero de Muné? No. Melba Marrero. Melba Marrero. A darte un dato así rápido, porque tú estás asesorando una tesis. Es una poeta muy importante. Quizás una de las grandes poetas dominicanas. Está ahí. Entonces nosotros tenemos una literatura ahí que hay que recuperarla y hacerla, ¿cómo se llama? Hacerla asequible, que la gente la conozca, que la gente esté ahí, porque esos libros se van. Pero uno tiene la impresión, José Enrique, de que hay esfuerzos que se están duplicando. Por ejemplo, ustedes han coincidido con el ISFODOSU, el Instituto de Formación Salomé Ureña, que ha publicado 10 obras fundamentales en una selección que ellos hicieron para la formación de los maestros de República Dominicana. Y ustedes han coincidido publicando obras, las mismas obras. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, es que ese es un problema central, un problema de... Nosotros... Y además las ediciones de ISFODOSU son mejores, más bonitas, más cuidadas que la de la Biblioteca Básica Dominicana. No, la Biblioteca Básica son los mejores libros que se han editado ahí. Tenemos diferencias. No, te voy a decir. Nosotros tenemos el mejor equipo de edición que ha tenido el país. Es más, yo te voy a decir más lejos. Lo que se ha hecho con la Biblioteca Básica es único desde la fundación de la República. Es que nosotros tenemos filólogos, ahí no puede haber un libro con error. Nosotros tenemos esa colección, tiene unos prólogos, unos estudios especiales, que ya hay unos estudios internacionales, porque tenemos que conectarlos, pero son libros cuidados, Fausto. Cuidado, ahí no puede el libro sin error. Esos prólogos de ISFODOSU son ensayos. Ay, sí, son ensayos. De una calidad superior. Sí. No son superiores. Óyeme, ciertamente. Tienen valores, pero nosotros tenemos... Es más, yo te voy a subrayar, y esto yo te lo escribo tazo. Desde la fundación de la República Dominicana hasta hoy, nunca se había hecho un trabajo de edición como lo que hemos hecho el equipo que yo dirijo, yo no soy solo, hay un equipo de filólogos, nunca se había hecho, porque tú tienes colecciones privadas, tú tienes la colección Corripio, que dice Manuel Rueda, tú tienes la colección de pensamiento dominicano, que es una clásica, la que hizo Postigo, eso es un esfuerzo privado, Julio Postigo. Tú tienes la colección de los bibliófilos, que eso es una colección privada, pero tú tienes toda la colección de la época de Trujillo, que son libros importantes. No, pero la Academia de Historia tiene una la Academia de Historia, pero de primera calidad. Sí, pero eso es muy específico en la parte de historia. Sí, nosotros son libros de divulgación que recogen aspectos desconocidos, investigaciones en Estados Unidos, investigadores alemanes que han escrito. Eso es un gran trabajo que se ha hecho ahí. Ahora, el trabajo que nosotros hemos hecho, que ya llevamos, porque nosotros estamos, el plan es llegar a los 100 libros más importantes del país, a los 100. Pero hay una selección de las 100 obras, más importantes de República Dominicana que hizo en su momento Pedro Enrique Ureña. Bueno, lo que Pedro Enrique hace es un nombramiento de las obras. Bueno, pero él dice cuáles son las obras. Sí, lo dice. Y en el caso de, por ejemplo, él hace una edición especial, Pedro Enrique Ureña hace una edición especial de Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván. Naturalmente, pero recuerda, Fausto, que cuando Pedro muere en el 46, que es una desgracia para el país, que es una de las grandes desgracias que Pedro muera en el 46. Si Pedro vive 10 años más, nosotros fuéramos otra cosa. O sea, la literatura dominicana fuera otra cosa a nivel internacional. Por la bondad de Pedro, el conocimiento de Pedro, la actitud de Pedro hacia el estudio, porque fíjate, Pedro llega a nombrar a Héctor Inchaustegui Cabral, a Domingo Moreno Jiménez en la versificación irregular, cuando él ejemplifica el hecho del verso libre.
para esas cosas. Llega a tocar esos escritores dominicanos, pero recuérdate que todavía ahí tenemos Están una haciendo el pero postumismo queda, en ese momento. claro, pero ahí Sí. te queda una gran parte de la literatura Sí. contemporánea dominicana, que él, si él hubiese llegado acá hace 10 años más, nosotros nos situamos bien. Porque no había nacido todavía la claro, generación porque del es la 48, autoridad, que es el donde concepto de están- autoridad. Sí. Ahora, volviendo a otro caso que estamos eso, porque eso son ediciones, el gobierno tenía que hacer una conjunción, porque nosotros sí ofrecimos eso. La colección de la BBD, nada más de la BBD, porque nosotros tenemos la colección. La BBD es la Biblioteca Básica Dominicana que Para comenzamos, que se entienda. que comenzamos con 3 libros fundamentales. Vigil Díaz, comenzamos con el derrumbe, El derrumbe comenzamos con Franklin, de Federico García de Godoy. con Franklin, y seguimos con Juan Sánchez Lamun, que es un poeta extraordinario. Así es. Y recuperamos un poeta importantísimo, Importante. porque la literatura tiene poeta algo. popular, digamos. No, poeta de alto nivel metafísico. Está bien, pero su procedencia, Ah, estoy no, hablando, de decir, la sí, procedencia. sí, Juan sí. Sánchez Lamut Sí, está enterrado sí, en sí, los sí. minas, en una tumba Sí, que sí. está destruida totalmente. Sí, pero hay una cosa, Fausto, que es muy bueno que tú dices, los contextos son simplemente estímulos y lo biográfico es un estímulo. El problema es la obra. La obra. Sí, a la obra se eleva el hombre, es la obra que lo eleva y todo queda, todos estos elementos contextuales, lo biográfico, lo social, lo económico, eso queda como impulso. Pero que eso es parte de la identidad y del ser dominicano. Juan Sánchez Lamut, Franklin Mieses Burgos, Manuel del Cabral, poeta. son poetas Grande, superiores, pero son poetas no porque hayan estudiado y se hayan convertido en intelectuales, es que su poesía, ¿qué era Franklin Mieses Burgos? Pero era su vida. esa Era su un actitud. contable. Sí. Dedicado a la supervivencia. Y Y mira la poesía que produce. Claro, y Vamos a hacer Manuel- una pausa, José Enrique. No, pero que tú me estás diciendo. Esto no se graba. No se graba. Esto está grabado todo. Todo lo que tú y yo estamos hablando. En un aquí, momento aquí, volvemos ay, con José Enrique no, García. No, Fausto, de esa comparación. De España. José Enrique, me gustaría hablar como funcionario Sí, del Ministerio de Cultura. ¿Qué ha pasado que el Ministerio de Cultura no le ha dedicado a Pedro Enrique Ureña, que acaba de cumplir 137 años de haber nacido el 29 de junio de este año? No, Mario Vargas Llosa le dijo, dijo recientemente en la Feria del Libro de Madrid que República Dominicana no le había hecho el reconocimiento a Pedro que él se merecía, ni América Latina tampoco. Dijo una serie de aspectos o señaló condiciones de maestros de Pedro Enrique Ureña que aquí nadie lo valora. Ustedes como editora básica, por ejemplo, Biblioteca Nacional, Biblioteca Dominicana Básica, no han incluido ni una obra de Pedro Enrique Ureña. No, eso está Los dentro. 6 ensayos, por ejemplo, No, ¿ustedes lo tienen? No, eso está dentro, eso está dentro de los proyectos inmediatos. Lo que pasa es que Pedro se ha publicado muchas cosas. Ya, Ahora vamos las obras completas. Sí, tú sabes lo que pasa con Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Con Pedro, Pedro no solamente es el maestro, no, como es un maestro, es el maestro de la lengua. No de Santo Domingo, de la lengua española. Y yo te voy a dar una conferencia un día de esto sobre Pedro, la enseñanza de la lengua, en la Academia de la Lengua, estaba pautado, que yo voy a hablar de eso. Porque la tradición de enseñanza de la lengua comienza aquí en Santo Domingo. Pero ¿por qué no le hacemos un reconocimiento a Pedro? Por ejemplo, reservando, haciendo un pequeño museo que atraiga a gente, a intelectuales, a buscar donde nació Pedro y donde se formó, en la casa donde se formó, con los maestros. Eugenio María de Hostos, que era uno de los frecuentes visitantes de esa casa, el Instituto Salomé Ureña. Bueno, Fausto, a mí me gusta hablar mucho de esto, porque si hay un maestro, para mí, es Pedro. Es Pedro. Yo bien. comencé a conocer a Pedro en 1965 con la gramática de Amado Alonso y él, la gramática castellana. Con esa fue que yo comencé a conocer a Pedro y quizá a conocer la gran literatura universal con esa gramática. Y Pedro asume toda la actitud de enseñanza, la gran enseñanza que combina con su madre, con Salomé.
Sí, claro. que es la que funda todo el método, la metodología y todo. Sí. Y Pedro es que se hace el gran profesor de la lengua. No te estoy hablando de América, de la lengua, incluyendo a España. Sí. Porque los españoles, para conocer su literatura, tienen que estudiar a Pedro, tienen que estudiar el libro Versificación Irregular, tiene que estudiar la tabla cronológica que la hizo él. Es decir, Pedro es indispensable para conocer la literatura de la lengua española. Ahora, ¿qué pasa? Los dominicanos no le hemos dado el valor. Los dominicanos no saben de Pedro, no saben la dimensión de Pedro. Aquí no se sabe quién es Pedro. Aquí en el país no se sabe, ni se enseña. El Estado dominicano ni quiere asumir el premio Pedro Enrique Ureña. No es que no se sabe quién es Pedro, no se sabe la dimensión. Yo te voy a poner nada más una cosa. Pedro, hay un artículo, el trabajo que le hace sobre Inquisiciones de Borges, ese ensayo. Tú sabes que Pedro tiene la concisión, el estilo mayor de la lengua española lo asume Pedro. Conciso, que parece un inglés escribiendo en francés. Esa concisión perfecta de Pedro. No lo tiene nadie. En la lengua española no lo tiene nadie. Y además, otra cosa que te voy a decir. ¿Por qué Pedro se lee? Por la parte poética. El sustento poético de sus ensayos. Porque todos los ensayos pasan, pero Pedro tiene esa impregnación de la palabra a la que pervive. Ahora, aquí con el gobierno de Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Debiera estar enseñándose la gramática en los colegios, en las escuelas. Esa es la gramática se debe enseñar aquí. Y no todas esas cosas. Aquí de que se radicó la enseñanza de la lengua como debe ser, el país ha descendido de manera total a nivel de lengua. Pero no solamente en lengua, a nivel de formación, porque la lengua que te forma. ¿Cuándo fue que se hizo ese cambio? ¿Cuándo se hizo ese cambio? Básicamente te comienza a desbaratarse todo eso. Yo digo la modernidad, lo que yo... No, la modernidad, por eso. Mira, esto precisar que llamamos del plan decenal de educación, un poquito más allá comienza a desterrarse eso, la enseñanza normal de la lengua. Es decir, año 2000. No tenemos 30, 40 Desde el año años. 2000. Sí, no mucho más. Tenemos todo el gobierno de Balaguer comenzó con el plan decenal de educación y todo eso comenzó. Y tú sabes lo que hay aquí. Bueno, el plan decenal de educación comenzó en 1990. Pues comienza por ahí. Con Guadamuz. Pues comienza por ahí. Ahí fue que se desmontó. Se desmonta todo. Todo el método global. Entonces fíjate lo que ocurre. Eso comienza con Salomé. La actitud de enseñanza de la lengua, no solamente en Santo Domingo, sino en el país, en América, se da en Santo Domingo. Y entonces tú haces una conexión. Eso supone que nosotros debíamos hablar el mejor español de América Latina. Pero, Fausto, ¿tú no te recuerdas que todos estos señores, yo te voy a poner el caso de Borges, ahora que se me pasó, profesores y, bueno, lo mayor de la lengua, de la literatura hispanoamericana, fueron de una u otra modo alumnos de Pedro. Alumnos de Pedro. Alumnos de Pedro. Todos alumnos de Pedro. Yo estuve en México cuando se dio Alfonso Reyes. Todo, ¿no? Era un devoto de Pedro. No, la Barrenechea mexicana, todo. Todos fueron alumnos. Lo adoran a Pedro, todo menos aquí, pues aquí no se conoce a Pedro. Pedro vino aquí en el 36, que llegó a organizar la educación. El 31 vino. Ahí que conoce a Bosch, que yo siempre... Sí. ¿Cuál es la relación de Bosch y Pedro? Estudiando a Bosch, es un trabajo que hice, me di cuenta que cuando llega Pedro, ve a este muchacho y lo atrapa, ¡prank! Él es que le da los impulsos internacionales a Bosch. Es Pedro. Pedro eso está en mi ensayo, es Pedro. Porque Pedro era un hombre, no solamente la bondad que tenía. Él vino como intendente de educación y se marchó al año siguiente. El ministro de Relaciones Exteriores era Max, su hermano, al inicio de la dictadura de Trujillo. Mira, yo te decía lo de Pedro, porque Pedro enseñaba en todos sus actos de vida, en todo enseñaba. Eso. Sí. Hay ese ensayo de Borges, de que él aborda el libro de las Inquisiciones. El libro de Inquisiciones de Borges. Entonces está su obra completa. Y él en el primer párrafo hace una valoración del libro, comienza a hablar del libro, de sus bondades, pero hay una sola frasecita, que es una actitud de enseñanza. Él decía, está ahí en el ensayo, Borges, está bien, está todo bien, pero Borges sabrá quitar sus andamios.
Eso es toda una teoría. Ahí está toda una actitud de estilo. Sabrá quitar sus andamios. Haciéndole la crítica, haciendo la bondad del libro, pero mira cómo lo está criticando, de qué manera. Sabrá quitar sus andamios. Porque ese estilo de Pedro, yeah, conciso, depurado, hermoso eso, lo mantuvo toda la vida, eso es lo que enseña. Enrique, yo conozco gente que lloraba. Vamos a hacer una última pausa, pero tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar del cuento, tenemos que hablar de la novela, y quiero que hablemos de poesía brevemente. Sí. Y tenemos que hacer un programa de Pedro nada Bien. más. No es Ya hemos hablado bastante de Pedro. No, todavía. Hacemos una pausa, señores. José Enrique, como crítico que eres, poeta, ensayista, me gustaría saber cuál es tu valoración de la nueva poesía dominicana y del nuevo cuento y la nueva novela en este país. ¿Cómo hemos evolucionado? La nueva poesía dominicana. Sí. Yo recuerdo una frase de Don Héctor. Don Héctor tenía cosas interesantes. Héctor Inchauste y Cabral. Sí, cosas interesantes. Sí. Y la literatura es un cáñamo. Él tiene el título, el cáñamo. Tú tienes que desde allá así estirar el cáñamo, porque la literatura se da por época. Entonces tú tienes que ir agregándole algo a la tradición. No hay una tradición sin literatura. No hay una tradición nueva que no esté afirmada en la tradición. Pero si hay algo que nosotros tenemos una tradición poética. La tenemos bien. La tenemos bien asegurada. Y muy bien asentada. Ajá. Y también tenemos ensayos buenos. Ya. Pero ¿qué hay con la nueva poesía en República Dominicana? Bueno, yo te voy a decir que yo acabo de publicar un libro, para mí es una cosa que dure como 10 o 15 años escribiéndolo. El problema es que hubo baja. Hay una camada de muchachos interesantísimos ahora. Por ejemplo, Fran Báez, no, pero no, Minerva del pero Rico, que no, pero son Soledad Álvarez, no, que pero acaba de esos son publicar grandes viejos, esos son viejos. No, esos son viejos ya, no. Estoy hablando de jóvenes, muy jóvenes. San Francisco de Macorís, de Santiago, de esto. Para serte franco, yo creo que va a haber un impulso enorme en la poesía y en el cuento. En los próximos, te estoy hablando de los próximos 5 o 6 años, hay una irrupción de buenos poetas. Hay una poeta que tú no la conoces. No, tú me acabas de mencionar a una... Bueno, esta mujer de los 40, estamos hablando de los 50, fue perseguida por Trujillo de una manera terrible, pero es una gran poeta. Hay una joven apellido Duluc que presentó un libro de poesía en la Feria del Libro de Madrid, que es una cosa deslumbrante. Yo te voy a decir aquí para... Hay una poeta dominicana que vive en Moca, Sally Rodríguez, que para mí es la mejor viva, la mejor poeta dominicana viva, Sally Rodríguez. Excelente poeta que podía ver. Esa mujer debió ser... En Moca, de ahí. En Moca. Imelda Ramos de San Francisco. Pero esta es una mujer que tiene una poesía de una excelencia total, que debió ir a... Y hubiese sido un buen Pero igual nosotros en el cuento, por ejemplo, debíamos tener una tradición cuentística más sólida. Es verdad, tenemos buenos cuentistas, pero Bosch estableció la manera de hacer cuentos. Y sus notas sobre el arte de contar cuentos es una de las teorías de cómo hacerlo que más tradición tiene. Es decir, de Guy de Maupassant y de toda la cuentística en general, Bosch es el que mejor resume el cuento. Mira lo que ocurre, Fausto. Yo sobre cuento trabajé mucho, mi tesis y todo eso. He trabajado mucho sobre el cuento. Y he escrito acá algunos cuentos, pero he trabajado mucho sobre el cuento. Lo que pasa es que hubo un bajón. Ya hasta el 60 ahí aparecen buenos cuentistas, está Almanza, está José Alcántara, José Alcántara, Almanza Benedetto, está René de Enrique, eso. Pero ya en el 60, 70 por ahí hay un bajón, hay una cosa que va bajando. Pero y a veces yo creo que a veces no tanto bajando, sino que está escondido. El cuento siempre se ha cultivado, siempre. Se ha cultivado. Pero se le considera como una literatura menor. Bosch es que le da
el empuje, la relevancia. Sí, pero está Bosch, pero también tú tienes a Fabio Fiallo, también tú tienes a Tomás Hernández Franco, también tú tienes... te voy a comenzar que el cuento comienza ahí con José Ramón López, que es un gran cuentista. José Ramón ¿Me entiendes? López, sí. Tú tienes un gran cuentista que es Ober, Marrero Aristi, tiene una cantidad de cuentos extraordinarios. Lo que ocurre es que no se han hecho los trabajos de rescate y de sistematización de esos trabajos. Bueno, eso le ¿Me toca entiendes? a Pero la eso es lo que, Biblioteca Básica pero eso es lo que estamos Dominicana. haciendo. Vigil Díaz tiene... Vigil Díaz, ahora vamos a publicar Vigil Díaz Orégano y a todos sus cuentos, que es que no se ha publicado de manera sistemática y normal la literatura Pero dominicana. tiene que mantenerse oculta esa literatura si no ha habido el rescate. Por ejemplo, de Ramón Marrero Aristi se habla de, Ober, la gran novela. Pero hay otra novela, que es de Marrero Aristi. El rojo, el y no hay forma de encontrarla. Sí, tiene Valsier, pero tiene muchos cuentos y muy buenos cuentos. Tú sabes que tú tienes, uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo y que tiene que seguir, es recuperar la biografía dominicana, recuperarla, porque tú sabes lo que pasa, hay que ser claro en esto. Todas esas sucesiones de ministerios, de administraciones del Ministerio de Cultura y de administraciones de fondos del Estado en diferentes instituciones, debieron hacer ese trabajo hace tiempo. Debieron hacer el trabajo hace tiempo. Trabajo básico. Ese trabajo debieron hacerlo porque hay... Paralelamente a lo que tú publicas, los jóvenes, que hay que publicarlo, con los concursos, con los talleres, eso hay que publicarlo. Pero tú tienes que recuperar la bibliografía dominicana y hacerlas, vamos a decir, publicarlas de manera limpia, correcta, actualizadas y todo. Pero tú ves a Galván se habla de Riquillo, que es una de las novelas más importantes del mundo en su rama, la más importante. Bueno, el indigenismo, porque Riquillo inicia una tendencia... No, el indigenismo histórico es la mejor del mundo. Sí. No hecho por mí, hecho por... No, pero de todos modos, es una gran novela. Riquillo tiene sus problemas. El Riquillo como obra tiene sus problemas. ¿En qué sentido tiene problemas? Porque tú estás hablando de ficción, porque precisamente lo que tú estás diciendo que tiene sus problemas... Manuel de Jesús Galván la definió como un relato histórico, pero en realidad de histórico no tiene nada. Pero es que no tiene que tener nada histórico, es ficción. Es ficción. Es ficción. Porque la literatura es ficción, es ambigüedades. Esa es su naturaleza. Tú no puedes decir que Riquillo falla por las cuestiones históricas, porque eso no es historia, la literatura no es historia. La literatura tiene su propia especificidad. Primero es que es ambigüedad. Pero es una novela muy contemplativa. Y muy complaciente. Es una novela muy bien. Y muy complaciente. No, Fausto, es que la literatura... Pero está bien. Oye, Fausto, tú tienes textos ahí, a partir de está lo que llama sus posibilidades, la multiplicidad. Entonces tú coges lo que hay ahí. Lo primero que tienes que tener la obra es estar muy bien escrita. Está bien Eso es lo primero. Después tú coges todo lo que quieras. Esa presentación que hace José Martí, en esa carta que Martí le envía a Manuel de Jesús Galván, hablando de lo que él ha hecho. De Riquillo. De Enriquillo. Es una pieza... tú tienes. No, la traduce, y el trabajo la traduce a Robert Graves. Y el trabajo que hace Pedro Enrique Ureña en la edición que hizo él, con sus anotaciones. Es una cosa Pero tú sabes que te voy volviendo al cuento. Hay que ver, el cuento dominicano tiene su, vamos a decir, su cuerpo, no tan vigoroso, pero lo tiene. Yeah. Ahora mismo nosotros estamos trabajando un libro sobre los narradores del este. Ahí aparecen 24, 25 cuentistas importantes, no de los viejos. ¿Y los del sur, por ejemplo? Los del sur es menor, pero hay buenos cuentistas. Pero tú tienes, tú tienes una serie de gente ahí nosotros hicimos ese trabajo. Baní, Barahona, escritores. Tú no tienes ese libro. Narrador del Sur, te lo envío porque ahí tú sabes que era un buen narrador, el máximo, el libertador de Cuba, el dominicano. Antonio, tú dices Máximo Gómez. Un señor narrador. Yo tiene unos cuentos magníficos. Yeah. Pero es que eso hay que rescatarlo, buscarlo, desempolvar eso. José Enrique, muchas gracias por este diálogo, por aceptar venir a hablar sobre estos temas que están vinculados a la cultura, pero hemos hablado básicamente de libros, de escritores, y esto hay que seguir discutiéndolo y seguir promoviendo el libro y seguir promoviendo la cultura, porque solo eso nos puede salvar, en definitiva, como nación. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda. El pensamiento y la belleza. Muchas gracias a José Enrique García, maestro, crítico, poeta, cuentista, ensayista, profesor universitario. Yo lo recuerdo a él en
los años 70 finales en el Centro Educacional en Bonao dando clases de literatura. Sí. Señores, muchas gracias por la compañía. Y tú sabías, yo fui allá, que